Hola, ¿cómo os va? Hoy me voy a ocupar de un tema decisivo que es historia, pero también es presente, que es la guerra civil. La guerra civil española, que es la terminología usada, aunque yo más bien usaré la guerra civil española de 1936-1939. Un acontecimiento asombrosamente manipulado, falsificado y adulterado como hecho histórico, de tal modo que lo que sobre ella se ha dicho es prácticamente irreconocible. Se afirma que sobre la guerra civil de 1936-1939 hay más libros escritos que sobre cualquier otro acontecimiento del siglo XX, lo cual probablemente sea cierto. Yo no los he leído todos, que pueden andar a día de hoy por los 50.000, pero sí he leído bastantes de ellos. Luego hay otros que no son significativos y lo que hacen es copiar más o menos a textos anteriores. Desde siempre, desde hace muchos años, me produjo asombro y también sorpresa y mucho temor darme cuenta que la versión que se daba de la guerra civil o las versiones eran totalmente incoherentes, no explicaban nada y lo único que contribuían era a incrementar la incognoscibilidad de la guerra y la confusión mental de quienes de una manera honrada pretendíamos entenderla. La historiografía sobre la guerra civil ha estado en manos de los perdedores de la guerra, es decir, de la izquierda, de los republicanos, de la gente del Partido Comunista, el Partido Socialista, los anarquistas. Todos estos han publicado, han escrito quizá el 95% de los libros sobre este acontecimiento. Ahora hay algún libro nuevo de los sectores de derecha o de extrema derecha que repiten, actualizándolo, los argumentos del franquismo, pero que no son menos funestos y menos adulteradores y menos impresentables que los de la izquierda. Pero la izquierda domina ampliamente, no solamente historiadores de aquí, lo que llaman historiadores españoles, sino, por ejemplo, historiadores de fuera, sobre todo ingleses, como Paul Preston y otros muchos que han convertido la guerra civil pues, en una batallita política y no un acontecimiento que debe ser entendido objetivamente. La pelea izquierda-derecha, derecha-izquierda, hace incomprensible la guerra civil porque tantos unos como otros lo que explican no tiene sentido. La guerra pues fue importante, originó en sí misma 400.000 muertos, unos 200.000 fusilados por ambos bandos, algunos más fusilados por el bando franquista, que pudieron ser 120.000, y 80.000 por el bando republicano, y unos 500.000 exiliados en total. Muchos de ellos se exiliaron del franquismo, pero también bastantes escaparon de la dictadura republicana, que fue una forma de tiranía diferente en la forma, pero no en el contenido, a la dictadura franquista. Los daños económicos fueron colosales y fue necesario muchos años hasta que el país recuperó el nivel económico que tenía con anterioridad a la guerra civil. A mi entender, pues no fue hasta 1960, es decir, 21 años después de terminada la guerra civil, cuando la situación económica llegó a ser más o menos parecida a la que había antes de empezar la guerra. Lo primero que hay que explicar es por qué hubo una guerra civil. Esto es un acontecimiento que no es habitual. En Europa ha habido muy pocas guerras civiles. La más conocida en el siglo XX es la de Grecia, que es la de 1946-49, que es una mera continuidad de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en Grecia, durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, se forma una guerrilla antifascista bastante potente, dirigida por el Partido Comunista de Grecia, y en 1945, cuando ya en Europa la coalición nazifascista ha sido derrotada, se niega a entregar las armas y inician contra dicha guerrilla
una guerra civil que acaba en 1949 con la derrota del Partido Comunista de Grecia. Pero es un acontecimiento que es una derivación de la Segunda Guerra Mundial, algo que no sucede con la Guerra Civil Española, que se presenta como un acontecimiento en sí y por sí, en una Europa relativamente pacífica. Quienes se arguyen que todo consistió en una confrontación ideológica entre la derecha y la izquierda, pues olvidan los hechos más elementales de aquel tiempo. Por ejemplo, el caso francés, en el cual encontramos pues lo que se llaman las ligas fascistas poderosísimas, mucho más que aquí el fascismo civil, que era una caquita, era nada, era Falange Española y las Hons, que no consiguieron nada más que un número de militantes, afiliados y simpatizantes insignificante, mientras que en Francia las ligas fascistas eran numerosísimas y los partidos de extrema derecha pues poderosísimos. Y enfrente estaba el Partido Comunista de Francia, que también era fuerte, el Partido Socialista y también partidos republicanos, y sin embargo no hubo guerra civil. Allí incluso hubo un gobierno del Frente Popular entre 1935 y 1937. Aquí el Frente Popular triunfó un año después, en 1936, pero eso no llevó a la guerra civil. El gobierno del Frente Popular estuvo 2 años, realizó también algunas matanzas de trabajadores en huelga, como aquí hizo el Frente Popular, pero bueno, pues este gobierno se derrumbó y vinieron otros gobiernos de signo más bien republicano, burgués y derechista, pero sin confrontación civil. Lo mismo sucedió en Italia en los años 20, cuando el ascenso del fascismo, del Partido Nacional Fascista, dirigido por Benito Mussolini, a partir de 1919, pues creó también mucha resistencia. Hubo algunas situaciones que podían calificarse, que pueden calificarse de pequeñas batallas, pero el conflicto entre los antifascistas y el fascismo mussoliniano no llegó a una guerra civil abierta y se resolvió con el triunfo de Mussolini y su partido a costa pues, de unos cientos de muertos por un bando y por otro. Quizá unos muchos cientos de muertos, pongamos 800, 900, pero ni mucho menos los 400.000 muertos de la guerra civil. En Alemania sucede algo parecido. El avance hacia el poder del gobierno del partido nazi entre 1930 y 1933 encontró una cierta resistencia entre agrupaciones antinazis del Partido Comunista, del Partido Socialdemócrata, algunas incluso de católicos, pero no llegaron a un enfrentamiento militar que pueda ser calificado de guerra civil, ni mucho menos. El asunto se resolvió pues con unos poquitos de muertos, sobre todo en las luchas callejeras entre las SA, que era, digamos, la fuerza paramilitar o parapolicial de los nazis, y diversas organizaciones antinazis que les hacían frente en la calle, en conflictos en las elecciones, etc. Por tanto, que aquí hubiera una guerra civil así tiene que ser explicado porque fue algo excepcional en Europa. Sobre todo el caso francés nos puede servir de punto de comparación. Francia, tenemos una frontera extensa con ella y sin embargo no sucedió nada de esto, y la primera diferencia que se manifiesta es que mientras en Francia los grupos fascistas, seguidores de Mussolini o seguidores de un fascismo específicamente francés o muy simpatizantes de la Alemania nacionalsocialista, pues incorporaron millones de seguidores, lo que aquí no sucedió. En el momento de empezar la guerra, Falange Española y su grupo añadido, las Hons, pues eran muy poquita cosa, muy significantes, hasta tal punto que en las últimas elecciones habidas antes del inicio de la guerra, en febrero de 1936, ni siquiera consiguieron un diputado, ni siquiera un diputado. José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, no consiguió el acta de diputado debido a los casos de los votos que concitó.
que consiguió. Luego estaba pues la CEDA, la derecha dirigida por Gil Robles, pero la derecha era más bien un partido demócrata cristiano. Tenía un sector más derechista, pero ni mucho menos un sector fascista. En Alemania también hubo fuerzas demócratas cristianas que mantuvieron ante los nazis una posición de rechazo, pero no rechazo frontal, etcétera, que era lo que hacía aquí la CEDA, ¿no? Incluso, pues, Franco luego, con su dirigente, José María Gil Robles, pues fue bastante crítico, bastante severo, le mantuvo exiliado bastante tiempo y que yo recuerde, prohibió la reorganización de la CEDA en los 37 años, creo que son, de tiranía militar fascista presidida por Francisco Franco. Así pues, aquí hubo causas endógenas propias de la formación social española, propia del conflicto entre el Estado español y los diversos pueblos ibéricos, que son los que llevaron a la guerra civil, y también causas externas que luego explicaré. Ya he hablado de la debilidad de los partidos fascistas, de tal manera que podemos decir que aquí el fascismo es básicamente militar. El partido fascista por excelencia es el Ejército Español. Es el Ejército Español e incluso los partidos aparentemente civiles pues no eran nada más que grupos de jóvenes procedentes del ejército. Por ejemplo, las Hons, que era seguidor de los nazis, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, pues una parte muy importante de sus cuadros y afiliados eran hijos de militares o militares de retiro o gente que había tenido relación directa con el ejército. Es decir, la sociedad de los pueblos de la península ibérica no generó un fascismo, sino que se mantuvo distante y hostil hacia esas apreciaciones y estas exposiciones de tipo totalitario. Lo mismo sucedió con el Partido Comunista en el otro lado, que era la principal fuerza fascista de izquierda. El Partido Comunista también era muy poquita cosa en el inicio de la guerra. Luego, a partir de algunas maniobras y operaciones que hace la guerra civil, consigue incrementarse. Pero vamos a ver, muchos de los afiliados al Partido Comunista en la guerra no eran comunistas, simplemente era gente que se había metido allí por razones de oportunidad, y cuando la guerra es ganada por Franco, el Partido Comunista se divide en dos bloques. El bloque de los comunistas de verdad, que era muy chiquitito, y el bloque de los que por razones varias se habían afiliado al Partido Comunista, pero no compartían su programa, su línea, y mucho menos el ideario marxista, y muchísimo menos el ideario leninista. Eso significa que la sociedad de la época, de los diversos pueblos peninsulares, estaba muy adherida a las categorías de libertad y autogobierno y rechazó las diversas formas de fascismo de una manera muy clara. Lo que digo ahora de la vinculación entre el fascismo civil y el fascismo militar queda claro incluso en el fundador de Falange Española, que era seguidora de Mussolini. Ellos recibían dinero de Mussolini desde hacía mucho. José Antonio Primo de Rivera era el hijo del general don Miguel Primo de Rivera, que había mantenido el directorio militar al que se llegó por un golpe de Estado clásico, un golpe de Estado del ejército en 1924 y que duró hasta 1930. Cuando el directorio se viene abajo, pues es instaurada la Segunda República. Por cierto, la fuerza principal instauradora de la Segunda República es el ejército. Aquí tengo este libro, que es mi libro principal sobre el tema, que se llama Investigación sobre la Segunda República Española, 1931-1936, que analiza las causas de la guerra de una manera muy detallada. Es un libro voluminoso, podéis verlo, que es mi principal trabajo de investigación histórica sobre un acontecimiento contemporáneo. Yo en este libro expongo lo que fue un trabajo muy intenso de 2 años de investigación y explico todo lo que sucedió. Todo nunca se puede explicar, claro, todo lo más importante,
desde el inicio de la República en 1931 hasta el mismo día de comienzo de la guerra, el 18 de julio de 1936. Y una de las cosas que explico es precisamente la debilidad de las ideologías totalitarias, de las ideologías fascistas, bien sean de derechas o bien sean de izquierdas. Esto es una constante en la historia de los pueblos de la península ibérica que se puede remontar, pues según queramos, ¿no?, a la revolución Bagaude, la revolución altomedieval hace 1500 años, e incluso a las revoluciones del principio de la Edad del Hierro, que suceden hacia entre los años 900 y 400 antes de nuestra era, en la Edad del Hierro, que dan origen a sociedades donde las libertades políticas y las libertades individuales tienen una presencia decisiva. Si no entendemos esta cuestión, no podemos comprender por qué la guerra civil. Hay que tener en cuenta que nuestra historia es muy singular, es muy diferente a otras historias de los pueblos de la Europa, y tenemos que aceptarla en su complejidad y también en su calidad. ¿Cuál es su calidad? La cuestión de la libertad y la cuestión de la persona. Esas son las dos materias que han llevado a enfrentamientos continuados en los últimos 3000 años entre las fuerzas de la libertad y las fuerzas de la tiranía. Aquí esto da la razón a Tácito cuando considera que la historia de la humanidad, o al menos de la humanidad que él conocía, que era Roma, es la historia entre la libertas y la dominatio, es decir, el afán de ser libres y el afán de fuerzas minoritarias de establecer sistemas de dictadura. Podemos decir que el antecedente histórico inmediato más parecido a la guerra civil es la guerra antinapoleónica o guerra del francés, como se llama en los territorios de los países catalanes, pero la guerra contra Napoleón I, él era emperador entre 1808 y 1814, es lo más parecido. Es una guerra que asombra, que deja boquiabiertos a los pueblos europeos porque no hay nada parecido entonces también. Y esto, pues daros cuenta, sucede 125 años antes de la guerra civil. En Europa, la resistencia y la oposición al Hitler de la época, al Adolfo Hitler de la época, que es Napoleón Bonaparte, pues tiene solo dos manifestaciones reducidas, además de la península ibérica, que es la resistencia en el Tirol, que es Austria, y la resistencia en Nápoles. Allá aparecen fuerzas guerrilleras, fuerzas populares, que durante un tiempo combaten a los ejércitos napoleónicos en defensa de la libertad y las libertades, pero resisten muy poquito. Nápoles apenas son unas semanas, y en el Tirol pues un poquito más, quizá un par de meses, pero todo esto se viene abajo. Sin embargo, en la península ibérica no sucede así, y cuando Napoleón ya internado, encerrado, encarcelado por los ingleses en la isla de Santa Elena, en medio del océano, escribe sus memorias, dice que ha sido la maldita guerra de España la que le ha hundido. No se refiere a su gran fiasco y fracaso en Rusia, sino a la maldita guerra de España. Y entonces él dice que esto fue lo que hizo que su poder tiránico, horroroso, espantoso, un producto de otro acontecimiento horroroso y espantoso que es la Revolución Francesa, pues se viene abajo porque sus vecinos del sur hacen una resistencia desesperada de tipo popular, puesto que el ejército español como tal, el Real Ejército, como se le llamaba entonces, no hizo prácticamente nada, sino es ayudar a Napoleón una y otra vez. Hay que tener en cuenta que la península ibérica es una península isla, porque está rodeada de agua por todas partes, y en el Pirineo es lo suficientemente fragoso, alto, montuoso, cubierto de nieve una parte muy importante del año y de hielo, como para aislar a la península ibérica del resto de Europa, al mismo tiempo que la isla la comunica, claro. En el Pirineo hay muchos pasos que pueden utilizarse para trasladarse
hacia el norte o si estás en el norte para trasladarse hacia el sur. Pero esta península, isla, ha tenido a lo largo de los siglos y de los milenios una entidad propia, esto sin ignorar las diferencias sustanciales que hay entre los pueblos de la península ibérica, en su lengua, en su historia, en su idiosincrasia, en su modo de ser, diferencias que hoy se mantienen. Pero estas diferencias han ido siempre unidas a unos elementos sustantivos de su sistema de valores y cosmovisión, en los cuales la libertad y las libertades, tanto las libertades individuales como la libertad de la persona, han sido unas constantes. Y esto es lo que vamos a hallar en la guerra civil. Yo no me puedo jactar ni quiero de haber estudiado toda la historia plenamente, pero sí he estudiado la historia de la Revolución Celtíbera, que acontece pues entre el año 900 y el año 800 antes de nuestra era, en los inicios de la Edad del Hierro, que es una rebelión contra la constitución del primer Estado de Europa Occidental, formación estatal a la que conocemos como en el nombre de Tartesos, y esto de la Revolución Celtíbera, que se da en el centro de la meseta, más bien en el lado este de la meseta, es una afirmación de la libertad contra la tiranía y contra el esclavismo, contra Tartesos, y entonces ahí se crea una sociedad que luego choca contra los romanos y es vencida por los romanos, pero estos no dejan de manifestar su admiración por la dignidad y el elevado tono moral y la gran calidad de las personas que había construido esta revolución, que es lo que yo llamo la revolución de los celtas de Iberia, la revolución de la Celtiberia. Pero puede ser, no lo he estudiado, que suceda lo mismo con la sociedad íbera y con otras sociedades más bien que usaban lenguas celtas, como puede ser la del oeste peninsular, etc. Bueno, mis limitaciones personales impiden que tenga tiempo para estudiar más asuntos, pero yo he estudiado muy a fondo la revolución de la Celtiberia. Y esto para mí es innegable, e incluso tengo un curso por ahí que puedo enviar a quien me lo solicite. Pero volviendo a tiempos mucho más modernos, tenemos el problema de la entrada de Napoleón, de las tropas napoleónicas que habían ya vencido a toda Europa occidental y a parte de la oriental, y sin embargo aquí encuentran una resistencia popular enorme y un fiasco total, puesto que nunca consiguen vencer, ¿no? Entonces, pues esto se ha tratado de muchas maneras, todas malas, presentando el asunto como una guerrilla, pero efectivamente hubo guerra de guerrillas y todos los pueblos de la península ibérica desarrollaron sus guerrillas, pero estas guerrillas fueron guerra popular, de tal manera que hay un momento que dejan ya de hacer la guerra de guerrillas porque ya tienen tanta fuerza que pasan a la guerra de movimientos y se enfrentan a los terroríficos ejércitos napoleónicos, digamos, con formaciones de miles y miles de combatientes usando artillería y siendo capaces de hacer un daño tremendo a las tropas napoleónicas. Por lo tanto, eran grupitos de guerrilleros, que es lo que se pretende decir en algunos libros, de 50, 60, esto ni mucho menos es verdad. No olvidemos tampoco la lucha en las ciudades, es decir, el elemento urbano lucha muy fuerte, por ejemplo en Zaragoza, por ejemplo en Girona, luchan muy fuerte y ocasionan un desgaste enorme a las tropas napoleónicas que se ven enfrentados a ciudades que prefieren sucumbir antes que entregarse a la tiranía de Napoleón Bonaparte. Los pueblos ibéricos defienden su libertad y sus libertades, algunas de ellas recogidas por los fueros escritos, otras mantenidas en el derecho consuetudinario, y eso es lo que se defiende. Asombra la falta de rigor de quienes estudian esto y no acuden pues, a los fueros. Por ejemplo, en el caso de Zaragoza, había que acudir a los fueros de Aragón, ¿no? Los fueros de Aragón y toda la legislación de la época, que recoge una parte sola, pero ya una parte suficiente de la legislación sobre la libertad y las libertades, tal como se había constituido el Alta Edad Media, lo mismo en Girona, y en Girona hay que acudir a toda la legislación de las cartas de población de Cataluña para comprender la majestuosa, la magnífica resistencia de la gente de Girona al ataque de los napoleónicos. Y eso así en muchos sitios. También hay que entender lo que sucede en Madrid, aunque bueno, en Madrid está muy manipulado, pero ¿cómo no lo vamos a relacionar con el Fuero de Madrid de 1202,
que empieza este fuero diciendo: este fuero ha sido escrito por el Concejo de Madrid, es decir, por el conjunto de asambleas que gobernaban Madrid a principios del siglo XIII, que ya venían este conjunto de asambleas de finales del siglo XI, cuando Madrid se libera de otra dictadura terrorífica, liberticida, ominosa, criminal, que es la dictadura musulmana andalusí. Entonces, pues todas estas cuestiones no son analizadas, no son estudiadas. Los reglamentos de las guerrillas están muy en relación con las milicias populares, de las que yo tantas veces he hablado, y cuando la gente se echaba al monte, lo hacía teniendo en cuenta el reglamento de las milicias populares, por ejemplo, unas muy famosas por las milicias populares de Ávila, que fueron decisivas en la destrucción del poder andalusí y se mantuvieron durante siglos combatiendo y combatiendo. Entonces, pues por ejemplo, la guerrilla castellana del empecinado no se puede comprender si no se entiende lo que fueron las comunidades de villa y tierra de la Extremadura castellana, que surgen en los siglos X-XI y se mantienen luego durante siglos, a las que alguien ha calificado de los territorios más libres de Europa en aquel periodo. Lo mismo podemos decir la tremenda, la formidable, la maravillosa guerrilla en Navarra, que está relacionada pues con todo lo que es el derecho pirenaico, el derecho consuetudinario de Navarra como parte de Euskal Herria, que le dan muy duro y hacen a los franceses pues un daño enorme, e incluso pasan los Pirineos y atacan a las tropas francesas asentadas en el territorio del Hexágono, obligando a Napoleón a ponerse varias veces a la defensiva. La historia bien contada de la guerrilla de Navarra produce un estremecimiento de entusiasmo al leerla, por su grandiosidad, por su inteligencia, por su valentía y por lo que tiene de recuerdo del movimiento Bagauda, que había aparecido allí y que allí había luchado contra la tiranía, pues exactamente, pues vamos a ver, pues 1350 años antes. O sea que hay una continuidad histórica. Si no estudiamos la historia como un flujo permanente en la cual algunos acontecimientos se repiten, lo esencial, no la podemos entender, porque la historia no es la historia de los reyes y de las batallas que estos majaderos, estos sinvergüenzas hacen entre sí, sino que es la historia de los pueblos, y hay una memoria colectiva, hay una memoria de los pueblos, una parte de la cual es el derecho consuetudinario, otra parte es la cultura popular, que hace que los acontecimientos se repitan, ¿no? Se repitan. Lo mismo tenemos en Asturias, cuando Asturias, con toda la majeza del mundo, declara la guerra a Napoleón y directamente firma acuerdos de igual a igual con Inglaterra para comprar armas, para que la flota inglesa les proporcionara protección en la costa, y entonces esto demuestra el carácter descentralizado, por lo tanto democrático, por lo tanto participativo, de las instituciones de gobierno en la época. ¿Y qué decir de la guerra popular que lleva adelante Galicia, lo que llaman Reino de Galicia, contra las tropas napoleónicas, que es también épica y magnífica, y siempre se hace conforme a las leyes, los criterios y las normas del Reino de Galicia, siempre, desde que esta guerra empieza por allá, a ver, estoy hablando de memoria, lo digo una vez, pero más o menos por principios del verano de 1808, y termina a finales de año con la derrota completa de los napoleónicos, algunos de ellos que llevaban, sobre todo oficiales, que llevaban diarios, que escribían cartas, presentan su derrota en Galicia como un acontecimiento aterrador. Ellos mismos salen de Galicia huyendo, pero completamente aterrorizados de la energía y la vitalidad del pueblo gallego en su lucha contra ellos. Tenemos que ver ahí la rememoración de los irmandiños, la mayor rebelión popular en Europa en el siglo XV, con mucho, destruyendo cientos de castillos, atacando el poder de la corona y de los señores laicos y eclesiásticos, y que están cerca de triunfar, aunque son derrotados finalmente por causas que quizá en su día se puedan exponer. Así pues, tenemos que ver la historia como una continuidad y agarrarnos a la frase de Tácito: la libertas tiene continuidad en el tiempo, y también la dominatio. Tenemos que ver, Napoleón era un fanático del derecho romano, un entusiasta de César,
era un entusiasta de los Césares y él se creía un César, incluso en algún caso se hacía pintar por David, el pintor este de cámara suyo, que le presentaba también con la corona de laurel, ceñido por la corona de laurel como si fuera un César, un imperator, un Augusto. Así pues vemos como tanto la reacción, el Estado, los liberticidas, los tiranos tienen memoria, pero también las tiene el pueblo. Y aunque ahora, en los últimos 30 años, ha habido un barrido descomunal de la cultura popular, de la memoria colectiva y del derecho consuetudinario, quiero creer que ese barrido no ha sido total, sino un olvido o un oscurecimiento temporal. Y si lo ha sido, pues aquí estoy yo y otra gente agrupadas en el movimiento RI, Revolución Integral, para recuperar esa memoria grandiosa de la lucha por la libertad que nuestros antepasados han realizado. La guerra del francés o la guerra antinapoleónica se ha argumentado de la forma más tonta posible, diciendo que era una guerra de patriotas españoles, no existía España. España se resultó en las Cortes de Cádiz, pero la Constitución ya se hace en un momento en que la guerra estaba ya ganada por los pueblos ibéricos y perdida por Napoleón en 1812. Ya faltaban solo 2 años, menos de 2 años, para que Napoleón tuviera que retirarse completamente de la península ibérica. Otros opinan que fue decisivo la intervención de Wellington y el cuerpo expedicionario inglés que vino con Wellington, pero el estudio incluso superficial de los acontecimientos indican que Wellington hubiera sido hecho astillas por Napoleón en unos pocos meses si no hubiera sido porque las tropas napoleónicas no tenían bajo su dominio más que aquella tierra que pisaban con sus botas. Todo lo demás era un océano de resistencia, de oposición, de rechazo. Así pues, nunca pudieron realizar la concentración de fuerza necesaria para derrotar a Wellington y a sus tropas inglesas, y esto hizo que Wellington pues ganara algunas batallas, pero estas batallas son completamente secundarias en el conjunto de la guerra. La guerra no la ganaron estas batallas, no la ganó la batalla de Bailén y luego la batalla de Talavera, la batalla de Vitoria y tal, que triunfó una coalición dirigida por Wellington, una coalición entre Portugal, España e Inglaterra, sino simplemente estos fueron el elemento secundario y accesorio. El número de bajas que le hace la guerra popular de todos los pueblos de la península ibérica es muchísimo más importante que estas batallas, y que estas batallas las ganan la coalición antinapoleónica es porque la mayoría de los soldados que entonces estaban en la península ibérica no pudieron acudir al teatro de operaciones de estas batallas, puesto que estaban trabados en un número casi infinito de conflictos, desde conflictos con docenas de soldados hasta conflictos con muchos miles de combatientes que para esa fecha ya eran capaces de cercar ciudades, de atacar con artillería, de usar caballería y de tener, en definitiva, todo lo que es un ejército, capaz de realizar una guerra de movimientos. Y esto sucedió, pues, prácticamente desde el verano de 1808. Teniendo en cuenta que la guerra empieza en la primavera de 1808, pues así fue, ¿no? Otra cosa es el desenlace de la guerra. O sea, hay mucho heroísmo, mucho entusiasmo, mucha pasión. Aquella frase que explicaban los combatientes cuando les decían Napoleón ha tomado tal ciudad o ha ganado esta batalla, la respuesta era siempre no importa, no importa, seguiremos luchando. Era el no importa. Entonces esto lo sabía Napoleón a través de sus espías y sus confidentes, se daba cuenta que se había metido en un territorio en el cual sus derrotas no tenían significación estratégica, sus victorias no tenían significación estratégica, pero sus derrotas sí, porque cada vez que lograba una victoria, pues aquello caía en saco roto, nadie se lo tomaba en serio y lo que se hacía era todavía agrupar más combatientes, forjar o conseguir más armas y mejorar la capacidad de acción e intervención contra el ejército napoleónico. Fue una lucha por la libertad y por las libertades, porque se oponían al totalitarismo modernista napoleónico, a su idea de orden y mando, a su eliminación de las instancias intermedias,
a su destrucción del derecho consuetudinario, que todavía cumplía un papel importante, puesto que las instituciones de derecho romano, que eran pues las que había en los diversos reinos, eran bastante débiles y siempre vivían en un estoy y no estoy, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en el derecho de sobrecarta, que era tan conocido, sobre todo en el Parlamento de Navarra. El derecho sobre carta es que si el rey enviaba una carta o una petición, que podía ser de dinero, una orden de reclutar tropas o lo que fuera, pues si el Parlamento de Navarra redactaba un documento negador de todo aquello, se ponía encima de la carta del rey y por eso se llama sobrecarta, y negaba la carta del rey, de tal manera que ésta no tenía validez. Era la fórmula: al rey se le obedece pero no se le aplica. Se obedece pero no se aplican sus leyes, y esto sucedía ahí, que es lo más conocido, en el territorio de Euskal Herria, pero también sucedía en los 4 reinos que entonces había en Andalucía. En Andalucía había 4 reinos, no existía una Andalucía unificada, en el reino de Murcia, en el reino de León, en el reino de Galicia. Y la prueba de que estas instituciones de autogobierno descentralizadas, más ligadas a los sistemas de concejo abierto, tenían fuerza, es que cuando llega el momento, Napoleón se encuentra que por todas partes hay poderes legítimos que son capaces de desafiar su autoridad, declarándole la guerra, levantando tropas, poniendo impuestos especiales para financiar la guerra, fabricando o comprando armas en el extranjero, adquiriendo caballos, todo esto que es lo que se ve de una manera magnífica en Galicia, que quizá para mí es el ejemplo más claro de hasta qué punto el reino de Galicia gozaba de un altísimo grado de soberanía y autonomía en el año 1808, a pesar de que la corona de Castilla pues llevaba siglos socavándolo. Quiero decir también que no conozco ninguna historia completa de la guerra antinapoleónica realizada en Galicia. Le voy a llamar país gallego, para no aplicar el nombre de reino, que en realidad no significa que hubiera un rey, ¿no? Puesto que en Galicia hacía muchos siglos que no había habido ningún rey específico, ¿no? Pero bueno, como no me gusta andar con reyes y reinos, le voy a llamar el país gallego. Entonces, lo que hace el país gallego en estos años es maravilloso y requiere una historia bien explicada, pero una historia de lo popular, de cómo es lo popular, de cuáles eran los sistemas políticos, jurídicos, normativos que había cuando las tropas de Napoleón entran aquí creyendo que van a tener un paseo militar como en el resto de los países de Europa. Atención, como en el resto de los países de Europa, en donde se les entregaban después de unas cuantas batallas, por ejemplo en Prusia. Bueno, pues allí iban los reales ejércitos prusianos, peleaban contra los de Napoleón, perdían, pero el pueblo, los pueblos de los muchos principados que había entonces en Prusia y en lo que hoy es Alemania, que podían ser más de 200, pues aceptaban dócilmente lo que quisiera hacer Napoleón. Aquí no. Aquí, incluso allí donde las autoridades, digamos, del aparato estatal se resisten a combatir a los franceses, es el mismo pueblo el que asalta las sedes de gobierno, en algunos casos a justicia, fusila a justicia, tira por la ventana directamente a las autoridades que no querían combatir y les obliga a alinearse con el pueblo contra los invasores totalitarios, liberticidas, que traían el capitalismo. Entonces la resistencia al capitalismo, que luego veremos que es uno de los grandes motores de la guerra civil en 1936. Bueno, esto es muy épico y no fue ni una guerra patriota. España no existía, la noción de España no existía. Esto está tan súper demostrado que es una sinvergonzonería seguirlo diciendo. Tampoco era una guerra religiosa. Hay que tener en cuenta que Napoleón I había sido coronado emperador, y era emperador del Sacro Imperio no sé qué y no sé cuántos y bla bla por el Papa. Y aquí cuando él penetra en mayo, no solamente los reyes de Castilla, de la corona de Castilla, entonces se rinden a él y le besan las botas, sino también lo hace la Iglesia y también la Inquisición. Tendremos que publicar el bando de la Inquisición pidiendo obediencia y acatamiento a Napoleón. Tendremos que hacerlo para que se deje ya decir bobadas sobre, pues que esto fue una guerra religiosa contra el religioso Napoleón, cuando Napoleón era asombrosamente religioso y asombrosamente capaz de poner a la Iglesia Católica al servicio de su proyecto imperialista, conquistador y liberticida.
También están quienes pues dicen que era la España negra, este invento que lucha contra el progresismo, la modernidad, las luces de Napoleón. Napoleón era un depredador. ¿Cuál hubiera sido el destino de la península ibérica si triunfa Napoleón? Pues mirar Argelia, cuál ha sido el destino de Argelia una vez que en la primera mitad del siglo XIX el imperialismo francés la conquista. Pues ese, o peor incluso, al estar más cerca y al haber la barrera del mar, España hubiera sido convertida en una ruina, en lo que llaman España, quiero decir, hubiera sido depredada, saqueada, expoliada. Pero en la guerra contra Napoleón también hay fuerzas de las clases altas que son el progresismo y las luces que se oponen rotundamente a Napoleón. Recordemos el caso de Jovellanos. Jovellanos, que es halagado por Napoleón, Napoleón le manda una carta, le ofrece más o menos la presidencia del gobierno bajo su autoridad y Napoleón, el progresista por excelencia, el enemigo del comunal por excelencia, recordémosle en el magnífico cuadro que le pinta Goya como concentrado en resolver los males de la patria, como se decía entonces, pues lo rechaza, ya un hombre muy mayor y muy enfermo, y entonces marcha a Cádiz a unirse allí al frente antinapoleónico y fallece un año después. Tenemos también el caso de Quintana, quien más liberal, más progresista que Manuel José Quintana, que edita a lo largo de toda la guerra el semanario Patriótico, un semanario que se mantiene durante toda la guerra y es siempre de una manera indesmayable enemiga de Napoleón y explica a veces con acierto cuál iba a ser el destino de la península ibérica si un déspota ávido de dinero ávido de dinero y recursos triunfaba. Y ahí está el caso de las Cortes de Cádiz, donde la Constitución gaditana pues se recoge, se inspira mucho en la Constitución estadounidense de 1787 y en la Constitución francesa de 1791. Entonces, pues allí había una gavilla muy importante, toda clase de progresistas, de liberales y tal. Así pues, los argumentos presentados para explicar la resistencia popular a Napoleón fallan todos. Hay un solo argumento: la lucha de los pueblos de la península ibérica por la libertad y las libertades. Eso significaba por el derecho constitucional, por los sistemas de autogobierno del Concejo Abierto, por el comunal, por la participación de las mujeres en la vida política en contra del patriarcado, que es lo que tenía en sus alforjas Napoleón con el Código Civil de 1804. Esto desempeñó un papel importante en algunas de las unidades militares que combatieron a Napoleón, a las que se llaman guerrillas, por ejemplo la del cura Merino en lo que es la parte norte de Castilla. Había unidades militares formadas por mujeres en el cuerpo de caballería que combatieron muy duramente a Napoleón y que iban armadas igual que los hombres, con arma larga, arma corta, sable y tal. También esto se ha ocultado porque, claro, qué horror, ¿no? Pues todo esto desactiva y refuta los argumentos que se han dado para explicar lo que en todo caso se puede explicar desde la revolución de la Edad del Hierro, la revolución de Celtíbera y también Celtíbera del centro de la meseta y también la revolución Bagauda vascona del siglo V y todas las luchas que luego tendrán lugar en el siglo XV por la libertad y contra el Estado, como en los Irmandiños en Galicia, el movimiento Remensa en Cataluña, el movimiento de los Agermanats en Valencia, en el país valenciano y en las Islas Baleares, en los movimientos de las comunidades de Castilla en Castilla y otros muchos que también hay en Andalucía, en Extremadura, etc. Es aquí donde hay que explicarlos a partir del recuerdo en la memoria popular de la persistencia de un sistema de valores, de una cosmovisión, de una manera de entender el mundo que lleva a oponerse a los tiranos. Es una manera formidable que tenemos que recuperar y sentirnos muy orgullosos de nuestros antepasados e intentar que nuestras gestas en el futuro sean al menos tan buenas como las que ellos hicieron, al menos tan buenas. Incluso si fueran solo la mitad que buenas, ya pasaríamos a la historia con mucha razón. Entonces, tenemos también luego el siglo XIX, que es un siglo conflictivo en la península ibérica, muy diferente al siglo XIX europeo. Allí ya un capitalismo consolidado
que no encuentra respuesta, porque lo de la clase obrera es solo la lucha reivindicativa, es una lucha por conseguir pues algunas migajas de la mesa de los capitalistas. Sin embargo, aquí en el siglo XIX, pues no. Es una guerra permanente que en realidad continúa hasta la guerra civil. Daros cuenta, por ejemplo, que lo que se ocultaba debajo del carlismo, aunque el carlismo en sí mismo es un movimiento no reaccionario, sino simplemente continuista de lo que son las monarquías del antiguo régimen. Es decir, no es nada más que continuista, es un movimiento que se opone al Estado liberal en favor del Estado preliberal, ni más ni menos. Pero allí, pues, hay un sector muy importante del carlismo está en defensa de las libertades locales, de las libertades territoriales, de los fueros, del derecho consuetudinario y del comunal. Si no fuera por esto, si los carlistas hubieran rechazado todo esto, no hubieran sido nadie militarmente, es decir, los liberales los hubieran eliminado en una guerra de 2 o 3 meses, porque ellos en sí mismos no eran nadie. Ellos sabían muy bien que para combatir a los liberales necesitaban el apoyo popular, y ese apoyo dependía de que ellos se sumaran al sistema de libertades en las que había previamente en el Estado preliberal, no porque este Estado fuera bueno, porque ningún Estado es bueno, pero sí porque era un Estado débil, entonces tenía que compartir parcelas enormes, digo enormes, de poder con las instituciones populares todavía existentes. En algunos sitios estas instituciones populares tenían más fuerza y en otras menos. Había épocas que parecía que su poder se eclipsaba, pero en otras la gente se lanzaba y dejaba temblando al Estado preliberal, muy reducido a casi nada en todos los aspectos, desde los impuestos a pagar hasta los sistemas directos de gobierno, puesto que los funcionarios en algunos casos resultaban prácticamente arrinconados, los funcionarios del Estado, y quedaban el poder real en manos de autoridades que aplicaban los principios de la democracia directa hasta donde esto era posible. Sí, ya sé que esto es muy distinto de las historietas que cuentan por ahí en mi libro, Manual para una Revolución Integral Comunal. Explico cómo se formó una versión falsa, equivocada, reaccionaria, estatolátrica, es decir, adoradora del Estado, partidaria del capitalismo, a partir del historiador que crea toda esta versión equivocada, que es Modesto Lafuente. Modesto Lafuente va publicando en los años centrales del siglo XIX una historia, me parece que son 30 tomos, son tomos, cuidado, yo he consultado algunas cosas, en algunas cosas pues da ciertos datos que tienen interés, pero bueno, lo que él quiere explicar es la historia de los vencedores, es decir, del liberalismo, de la burguesía, del nuevo Estado centralista, autoritario, hostil a todas las formas de gobierno local, de gobierno territorial, que solo busca el control sobre la población, que impone impuestos terribles, que obliga a la gente a mandar a sus hijos al ejército, cosa que antes no sucedía. Ya sabéis que antes del Estado liberal el ejército era voluntario, la gente firmaba un contrato con el rey y hacía soldado, pero no había el servicio militar, la mili obligatoria. Esto es una de las muchas maldades y atrocidades que introduce el Estado liberal. Bueno, pues en el siglo XIX tenemos una lucha tremenda de los pueblos de la península ibérica, de todos ellos, que se dirigía principalmente contra las quintas y los consumos. ¿Qué quiere decir las quintas? Pues el que los hijos de la gente, de la honrada gente que trabajaba en el campo, trabajaba en la industria, era artesana o eran pequeños negocios, pues cuando llegaban a una edad eran obligados a incorporarse al ejército para un tiempo que normalmente eran 4 años, y entonces esto era una lucha a muerte para no llevarlos. La gente se ocultaba, huía, se escapaba, hacía de todo. Por ejemplo, en Galicia, la juventud gallega no se fue a Iberoamérica, a Uruguay, a Argentina, porque fuera pobre Galicia. Esto es una mentira repugnante de gente que no tiene ni idea, de esta gente que se pone a hacer vídeos de historia y no sabe nada. Lo que hacía que la juventud masculina gallega y con ella una parte de la juventud femenina se fuera a Iberoamérica era que no querían incorporarse al ejército español. El desprecio, el asco y el odio al ejército español era lo que hacía que los gallegos pues llegaran a Vigo y se metieran en el primer barco que vieran, aunque fueran 5.000 en un barco y fueran como latas de sardinas, con tal de huir
del intolerable, del repugnante ejército español. Lo mismo se puede decir en el País Vasco y en Cataluña, mucha inmigración vasca y navarra, por tanto, a Iberoamérica provenía aquí también de este asunto. Este era el motivo principal. Y luego estaban los contra las quitas y los impuestos, es decir, los consumos. Los consumos eran los impuestos indirectos que se imponían a los bienes de consumo que usaban las clases populares. Entonces, el incremento de los impuestos ocasionaba la subida de precios. La gente sabía muy bien que esta subida de precios se debía al carácter depredador y saqueador del Estado liberal, y esto originaba problemas terribles. Era muy común, pero muy común, que en pequeñas aldeas pues la gente se resistiera con las armas, cogiera las escopetas, cogiera las hoces y las hachas y se enfrentaran a los recaudadores de impuestos. Había veces que tenían que ir grupos potentes de la Guardia Civil que hacían muertos entre los vecinos y las vecinas de los pueblos de las aldeas para poder recaudar los impuestos. Esto hacía que el Estado estuviera en guerra permanente contra los pueblos peninsulares. Y esto es una cuestión que tiene que ser tenida muy en cuenta en una guerra permanente. Hoy aquí, mañana allá, pasado acullá. Igual sucedía con la privatización del comunal, que fue también una guerra permanente. Donde hoy queda comunal es porque esa guerra la ha ganado la gente. Por ejemplo, en la tierra de Pinares de Soria hay un comunal magnífico porque los sorianos del norte del Duero fueron capaces de derrotar el Estado español, y donde hoy hay poco o ningún comunal es porque el Estado venció por lo que fuera, por los motivos que fueran, a quienes estaban allí, y entonces se apropió del comunal, lo declaró bienes nacionales, tanto de la tierra como de lo que era la industria y la artesanía de la época, insisto, lo que era la industria y la artesanía de la época, y luego lo vendía en pública subasta a la gente enriquecida, que generalmente se habían enriquecido a la sombra del Estado y transfiriendo por medios legales, ilegales y alegales dinero de las arcas del Estado a sus bolsillos particulares, que es como se formó la burguesía aquí y en todas partes. Bueno, entonces tenemos que recordar que bajo el carlismo, pues una cosa eran los ideales de los jerarcas del carlismo y otros eran los motivos y razones que llevaban a la gente de base del carlismo, los que luchaban, disparaban y morían, a luchar. Y esto eran muy diferentes. Y luego estaba pues otros acontecimientos que se hicieron en clave de un republicanismo avanzado, como fue el cantón murciano. El cantonalismo no era nada más que una aplicación, un intento de aplicar aquí de lo que eran los cantones en Suiza, que era una cuestión muy avanzada y que hunde sus raíces en la revolución alto medieval. En Suiza fue un lugar importante en lo que son los Alpes, el norte de los Alpes, un acontecimiento importante que está muy poco estudiado, o si está estudiado yo no lo conozco suficientemente. Pero bueno, allí se creó pues un sistema de gobierno descentralizado. Cada cantón era una unidad en sí mismo, como aquí podían ser los reinos antiguos o incluso los territorios que tenían sus sistemas de autogobierno, sus cortes, etcétera. Entonces, pues el cantonalismo en Murcia y el cantón de Cartagena, que lo llevó más lejos, pues fue nada más que un intento de volver a las libertades, que son siempre libertades si prevalece lo local. Donde prevalece lo local hay libertades, donde prevalece lo central, si hay una ciudad en donde se concentra el poder del Estado y el poder de los propietarios, entonces ahí la libertad está en agonía. Ellos querían los cantonalistas, por ejemplo, cuando ellos crean un ejército que combate duro contra el ejército centralista, sobre todo en Cartagena, y que tiene parte de la flota, ellos también estaban rememorando las antiguas gestas heroicas en defensa de la libertad y las libertades del país murciano, que había luchado muy enérgicamente. Ellos querían volver a tener esa autonomía, ese gobierno que había tenido el país murciano, pero que incluía también un ejército propio, unas milicias propias y unos sistemas de autogobierno basados en las asambleas ciudadanas. Nada que ver con las autonomías actuales, que es una simple descentralización de un Estado centralista, con la particularidad de que el centralismo es real y la descentralización ficticia y demagógica. O sea, lo único que ha hecho el régimen de las autonomías es incrementar el centralismo estatal y conseguir que unos cuantos cipayos en cada uno de los territorios, o sea, serviles,
colaboren con el Estado español. Luego tenemos también la oposición al trabajo asalariado en el siglo XIX. Esto fue una constante importantísima que los historiadores no quieren ver, pero esto es muy importante. Por eso el fracaso del capitalismo, aquí no se basa en no se sabe qué cosa misteriosa, como muchos economistas dicen, sino simplemente la gente no quería trabajo asalariado, prefería prácticamente morirse de hambre que trabajar como asalariado, porque entendía muy bien que el trabajo asalariado era la renuncia a la libertad individual. No habían leído a Aristóteles. Esto es gracioso, pero coincidían con Aristóteles cuando Aristóteles dice que el trabajo asalariado es una forma de esclavitud. Luego lo matiza un poquito y dice, bueno, de semiesclavitud, pero a ver, entre la esclavitud y la semiesclavitud solo hay una diferencia de cantidad, no de calidad. Bueno, pues aquella gente, nuestros antepasados, no sabían quién era Aristóteles, ni falta que les hacía, pero sí sabían que el trabajo asalariado era una forma de esclavitud. Entonces aquí hay un boicot, un rechazo enorme, enorme al trabajo asalariado, tanto en la agricultura como en la industria, como en los nacientes servicios de la época. Ya al principio el sistema fabril tenía que basarse en mendigos, en gente que había perdido toda condición natural, que eran desarraigados, marginales, alcohólicos y tal. Como eso se ve muy bien en la explotación, por ejemplo, de las minas de hierro en Vizcaya. Allí en Vizcaya, los vizcaínos que tenían arraigo en su tierra no trabajaron nunca como asalariados en las minas. Siempre era gente lamentable, más bien el lumpen proletariado de toda la península ibérica y también de Francia, que iba allí a trabajar en unas condiciones, por cierto, espantosas. Luego estaba también el rechazo a la inmoralidad institucional. El Estado es una máquina de inmoralidad y de amoralidad. Ahora lo vemos perfectamente. Ahora vemos cómo la sociedad actual, que es una sociedad estatizada hasta la locura, bueno, hasta exactamente donde nos resistimos, hasta que nos estaticen más, ¿no? Ya lo normativizan todo, lo regulan todo, hasta las cosas más ridículas. Ya no les importa que hagan el ridículo. Un día van a normativizar, es decir, van a convertir en legislación cuántas veces tenemos que sonarnos las narices en caso de que tengamos catarro. Y entonces nos dirán cuántas veces, cómo poner el pañuelo, cuánto ruido hacer, decibelios en el ruido hacer y tal. O incluso cómo toser de acuerdo a la normativa de la Unión Europea. También nos lo dirán si nos dejamos, cómo toser y de qué manera hacerlo, y las multas, incluso ingresos en la cárcel si no tosemos de acuerdo como nos dice la legislación vigente. Bueno, pues todo esto, que es un ataque a la libertad de lo peor, pues entonces era rechazado. Las leyes que se hacían en Madrid tenían muy poco recorrido y por eso crearon el cuerpo de la Guardia Civil, que era una policía militarizada y lo sigue siendo, que imponía las leyes a golpes de fusta, a bastonazos, a golpes terribles con las culatas que mataban a la gente, a disparos de Mauser. Así es como se impuso las maravillas de la modernidad, en lo que fue una matanza continuada que, por supuesto, los historiadores entusiastas de la modernidad callan, pero esta resistencia a las leyes venidas de arriba, puesto que la gente entendía que tiene que haber leyes, tiene que haber normas y castigo a los infractores, pero que esas normas tienen que ser consuetudinarias, de abajo arriba, de abajo arriba, y esa es la única legislación que respetaban. Y como claro, el Estado tenía un poder que era básicamente militar y policial, la Guardia Civil era un apéndice del ejército, pues había siempre un conflicto abierto tremendo que se desenvolvió durante el siglo XIX en miles y miles de pequeñas y medianas luchas conflictivas, muy conflictivas, con muertos, con heridos, que algún día tendremos que explicar, ya que Modesto Lafuente, el que inventa la historiografía actual, y todos sus seguidores, puesto que tengo que decir que todos son seguidores de Modesto Lafuente, no lo cuentan. Estos historiadores siguen el carril de las explicaciones y no se atreven a salirse de ahí, a salirse del guión establecido. También es verdad que quien lo hace, pues rápidamente es castigado, es ninguneado, su futuro como historiador, incluso su carrera profesional, pues queda gravemente dañada. Por eso tenemos que ser historiadores populares, entre los cuales yo me considero, los que contamos estas verdades ocultadas durante tanto tiempo a la opinión pública, a las clases populares, a la clase obrera, a los pequeños propietarios, a los agricultores, a los ganaderos, a toda la gente que hoy estamos aquí como oprimidos, como explotados por el Estado español y por el capitalismo correspondiente. Las sociedades previas al liberalismo eran sociedades morales asentadas en valores, y las sociedades que surgen de la revolución liberal son sociedades jurídicas asentadas en el principio de la coacción legal.
¿Entendéis la diferencia, no? Las sociedades morales son aquellas en donde hay unas normas de vida colectiva emanadas de la comunidad popular y que respeta a todo el mundo o casi todo el mundo, porque son de sentido común, porque la gente se ve implicada en ellas y que son de origen más bien local, de tal manera que las leyes entonces se hacían por los tres niveles: el nivel local, municipal, el nivel comarcal, que era donde se reunían los portavoces de las asambleas comarcales, y luego el nivel territorial, donde había un parlamento que entonces se llamaba Cortes. Entonces allí se establecían normas y leyes. Es verdad que a partir del siglo XVI muchas de las cortes pierden soberanía y autoridad y caen en manos de la nobleza, de los señores y de los reyes. Pero no sucede lo mismo con el centro del poder, que es la población. Allí todavía sigue operando de facto, muy a menudo de facto, del poder de las asambleas, de los consejos abiertos, de la democracia directa, que son los que realmente imponen su normativa. Y eso se ve clarísimamente cuando entra Napoleón, que lo que era un país pacífico, relativamente pacífico, explota en un mes por todas partes, como si hubieran puesto cargas de dinamita en todas partes. Y entonces los napoleónicos se dan cuenta que, a pesar de sus ejércitos y de su eficacia, que nadie niega en el campo de batalla, pues se encuentran cercados, acorralados, atacados por todas partes, incapaces de defenderse, incluso en algún momento pues ya preparados en los consejos que dan al emperador Napoleón I a retirarse, porque ellos no podían ganar una guerra contra un pueblo, aunque es verdad que ellos mataron al 10% de la población. El 10% de la población la dieron muerte en 6 años. Esto es cómo se realizó la modernidad, el progresismo y todo eso napoleónico. Entonces, pues un factor decisivo en todo aquello era el comunal. Pero no solamente el comunal como tierras poseídas, sino el modo de vida comunitario, la idea de que lo comunal es bueno, de que el trato con tus vecinos es bueno, de que la ayuda mutua es buena, de que el afecto de unos a otros es bueno, de que es malo, moralmente malo, el conflicto con los demás, que la gente se tiene que ayudar, se tiene que querer, tiene que considerarse como hermanos. Y entonces esto era lo que la maldad liberal, capitalista y estatista rechazaba. Y entonces esto se lucha contra ello. Es lo que se llama el espíritu de comunalidad, que era mucho más importante que los bienes comunales. Luego veremos entre los antecedentes inmediatos de la guerra, que es lo que lleva directamente a la guerra, pues no es ni más ni menos que el gran desarrollo que tiene el capitalismo en los años 20. En los años 20 del siglo XX, con la dictadura de Primo de Rivera, toda Europa conoce un desarrollo formidable del capitalismo, por tanto del trabajo asalariado, por tanto del conflicto entre unos y otros, por tanto de la ruptura de los lazos de hermandad, cooperación, fraternidad y vida juntos. Esto es lo que hace que la gente se oponga, no tanto ni mucho menos los objetivos de tipo económico y tal y cual, como los historiadores marxistas, que son los peores de todos, los más funestos, es decir, los de la izquierda. La izquierda es la que más ha falseado de una manera contumaz, descarada y sin vergüenza la historia de los pueblos de la península ibérica en el siglo XIX y siglo XX. Lo que ellos han hecho desde el punto de vista historiográfico es horroroso. Ahora esa historia se está cayendo en pedazos porque ellos son los que retoman la bandera de Modesto Lafuente y, basándose en las teorías marxistas, un sistema de ideas que no tiene pies ni cabeza, que es un caos, que es falso y negativo en todo, está equivocado en todo, vamos a decirlo. Vamos a suponer incluso que Carlos Marx tuviera buena voluntad, pero es que el señor este se equivocó en prácticamente todo, incluidos sus análisis sobre lo que pasó aquí en la guerra contra Napoleón, que a veces en alguna descripción de hechos dan como un eco de que algo quiso entender este señor, el Carlos Marx este, algo quiso entender de su Alemania natal, pero vamos, no entendió nada realmente y siguió siempre con sus topiquillos y sus errores descomunales. Bueno, pues luego el marxismo de socialistas, de comunistas, de anarquistas, porque el anarquismo, dejando aparte algunas frases, pues es marxismo. Y entonces ellos, cuando estudian la historia del país, pues resulta que dicen lo mismo que Modesto Lafuente, que no era nada más que un liberal. En realidad todos estos movimientos no son nada más que formas de liberalismo. El marxismo es una forma de liberalismo, de procapitalismo, de hipercapitalismo.
Y lo mismo es el anarquismo. No me he inventado yo el anarcocapitalismo, pues el anarcocapitalismo es una forma de anarquismo que para mí es la principal. Todo anarquista es un anarcocapitalista, aunque él no lo sepa. Entonces, la persistencia de la cultura popular en el siglo XIX originó todos estos conflictos permanentes, porque había otra idea del mundo y otra idea del ser humano. Cuidado, no solo otra idea de la sociedad, sino otra idea del ser humano. Se pensaba que ser persona era algo muy diferente a cómo lo establecía el liberalismo, como lo establecía pues todas estas corrientes que en la época pues luego se fueron multiplicando. Así pues, tenemos que lo popular persistente era muy importante y al mismo tiempo hizo que el Estado fuera bastante débil, ¿no? Pero si retrocedemos nos encontramos otros hitos magníficos de nuestra historia, como es la resistencia popular a la conquista de América. Esto hay que decirlo. O sea, yo no conozco ningún país europeo en el cual fuera cuestionado masivamente la intervención imperialista europea. No pasó en Inglaterra, no pasó en Francia, no pasó en Portugal y que yo sepa no pasó en Holanda. Sin embargo, aquí sí sucedió. Aquí sucedió que una parte muy importante de la opinión pública pensaba que la intervención armada en las Indias, que es como entonces se llamaba América, no era concorde con la moral y concorde con la política ni con la libertad. Y entonces, pues, no había motivos para ir allí a conquistar. Mucha de la gente que iba a América pensaba eso. Y en el conflicto armado con los pueblos indígenas, muy a menudo tomaron partido por los pueblos indígenas, les enseñaron a usar las armas de fuego, les enseñaron a tener caballos, etcétera. Ya sabéis que aquí hay un gran debate en los tiempos del emperador Carlos I, es decir, en la primera mitad del siglo XVI, en las que se enfrentan públicamente dos facciones, la facción de que la conquista era legítima y América debía ser conquistada, y la posición que decía que no era legítima esa conquista y que lo que tenían que hacer los súbditos de la Corona de Castilla es llegar allí y pedir permiso a los naturales de cada territorio solo para comerciar. Es decir, bajarse de las naves, comerciar con ellos y una vez que hubiera acabado el intercambio de mercancías, subirse a las naves y volverse para acá. Y todo ello con la autorización y el permiso de quienes detentaban la soberanía en los pueblos indígenas. Y esto fue importantísimo y en muchas expediciones para allá organizadas por la Corona de Castilla, pues estos dos bandos, llegado el momento, se enfrentaban con las armas en la mano, se mataban unos a otros al grito de los indios tienen que ser respetados y los otros, los indios tienen que ser conquistados. Ahí está el libro de Fray Bartolomé de las Casas, publicado a mediados del siglo XVI, que se titula Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Daros cuenta, el ataque directo a la política estatal de la Corona de Castilla. La acusa nada menos a la Corona de Castilla, al Estado, de destruir las Indias. Y esto es un libro legal, perfectamente legal, que funciona. ¿Por qué era legal? Porque eso mismo pensaban y mucho más de lo que pensaba Bartolomé de las Casas, un sector muy importante, quizá mayoritario. De tal manera que hubo un sector, un grupo, núcleos muy importantes de la opinión pública, muy mayoritarios, que se negaban a ir a las Indias como colonos o como soldados porque consideraban que era inmoral usar la violencia contra pueblos que nada habían hecho a los pueblos peninsulares y que por lo tanto ejercían una guerra defensiva justa. Y eso explica la debilidad de la presencia de colonos europeos en este territorio, que se mantiene hasta el final de la colonia a principios del siglo XIX. Esto es una cosa maravillosa y algo de que tenemos que vanagloriarnos en contra de los payasos que siguen defendiendo la legitimidad de la conquista de América. No hubo legitimidad y la mayoría de la población la rechazó y yo estoy con esta gente, por más que efectivamente pues en América no eran precisamente unos angelitos los que allí había. Los mexicas, o sea, los aztecas, eran una dictadura militar sanguinaria hasta no poder más. Los incas era un poder totalitario que da miedo y muchos indios de las praderas, como los comanches, por ejemplo, pues eran unos nazis. Yo en algún sitio he llamado a los comanches los nazis de las praderas, lo eran realmente. Había un estudio maravilloso sobre su organización social y política que lo explica. Pero aquí, pues lo que hubo es resistencia y oposición. De nuevo encontramos el elemento constitutivo de lo esencial de la cosmovisión de los pueblos de la península ibérica, que es el amor por la libertad y el respeto al ser humano. Pero el amor por la libertad individual y colectiva, no solamente una libertad abstracta
y fraseológica, que es la que ofrece el liberalismo, incluido la Constitución actual. Tenemos, sin embargo, el mito de la Inquisición. Vamos a demoler el mito de la Inquisición, aquí y ahora. Vamos a ver. Si habla con ingleses o lee libros de anglosajones, lo único que saben de lo que ellos llaman España es que hubo la Inquisición. Y entonces cuentan pues, los horrores de la Inquisición, que ellos lo exageran muchísimo porque el análisis más sereno, el que se ha hecho en los últimos 20 años, contando el número de muertos, el número de juicios, las prohibiciones y tal, pues desde luego es muchísimo menos de lo que ellos dicen. De hecho, los protestantes, la iglesia anglicana en Inglaterra, hizo mayores matanzas de católicos y de otras confesiones de los que hizo aquí la Inquisición católica. O sea, la forma como se trató allí a los católicos fue tremenda, tremenda. Se les persiguió, se les torturó, se les masacró realmente, ¿no? Entonces, no son los más adecuados los anglosajones para sacar estas historias, pero vamos a ver el contexto en que tiene lugar el asunto de la Inquisición. Dicen que es oscurantista, que es retrógrada, y lo era, pero no hay que olvidar que la Inquisición solo intervenía en aquellas cuestiones que se referían al dogma católico. Es decir, en otros asuntos había una gran libertad de pensamiento y de expresión, como lo prueba el libro de Bartolomé de las Casas, donde él presenta como ilegítima políticamente e inmoral la conquista de las Indias, o sea, de América. Y esto no impide que el libro circule y que la gente podía leerlo, podía opinar, estar a favor, estar en contra. Es decir, es intolerable lo que estamos haciendo con los aborígenes, esto no puede ser. O otros que decían, claro que puede ser porque les llevamos la religión, los bautizamos y por lo tanto los conquistamos para salvarlos del infierno. Bueno, todos estos argumentos de pacotilla que usaron los partidarios de la conquista, ¿no? Pero el libro funcionó y circuló libremente. Pero este libro no era el más radical de todos, ni mucho menos. Hubo muchísimos panfletos, entonces las imprentas echaban humo de cómo funcionaban, tanto aquí como fuera. Es decir, fuera muchos libros se traían aquí en barcos, pero se habían editado en Amberes, en otras ciudades del centro de Europa, muchos en Italia. Es decir, llegaban aquí en barcos y se descargaban grandes cantidades que se metían en carros y llegaban a todas partes en la península y la gente los leía. Yo cuando estudié este periodo me asombré la cantidad de panfletos, libelos, opúsculos que había con toda clase de opiniones, y en esto la Inquisición no se metía. Vamos a ver si lo entendemos. No se metía. Luego había un grado muy elevado de libertad de expresión que no existía en ninguna sociedad europea. Una prueba de ello es la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, es decir, que estuvo asentada en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI y parte del siglo XVII, era más bien una escuela de análisis económico, pero al mismo tiempo de análisis jurídico, de análisis sociológico. Es decir, era una escuela que incluía muchos saberes y muchas escuelas. Y cuando uno entra en el análisis de la Escuela de Salamanca, ve que se publicaron docenas, cientos de libros, de panfletos, se hicieron cientos de discursos con ella de muy variada naturaleza. Unos defendían una cosa, otros defendían otra, otros iban más allá, se criticaban unos a otros, se apoyaban unos a otros, y podías allí ver de todo, desde cuál es la forma más eficiente de organizar la agricultura y la ganadería, como el libro de Casa de Leruela, Miguel Casa de Leruela, ¿no? Restauración de la antigua abundancia de España, que él defendía una actitud contraria a lo que era ya la posición del Estado, con la cerealización. Él estaba en contra de la destrucción del bosque y el arbolado y proponía una combinación muy inteligente, por cierto, entre agricultura y ganadería para lograr un óptimo en los resultados. Por eso él llamaba a su libro La restauración de la antigua abundancia de España. Un libro del año, a ver si soy capaz de decirlo de memoria, me parece que era 1605. Bueno, pues sin embargo otros decían que no, que había que trabajar sobre todo lo que era entonces la artesanía, los oficios, la industria, y entre ellos debatían con plena libertad, con plena libertad. Pero luego está el caso de Juan de Mariana. Juan de Mariana, él escribe su libro De Rege, o sea, del rey, la institución real, en donde defiende las libertades individuales y colectivas contra la tiranía de los reyes. Dice, por ejemplo, que un rey es un tirano si desarma a la gente, si les quita las armas y los caballos eran algo así como los carros de combate de la época, ¿no? Entonces dice, un rey no puede desarmar a su pueblo porque si lo desarma le priva de los fundamentos de la libertad
y entonces este rey es un tirano. ¿Y qué hay que hacer con el tirano? Someterle a tiranicidio. Es decir, si un rey hace eso, entonces es legítimo acuchillarle y matarle. Y él se basa en el caso de Julio César cuando es asesinado por la facción de Cayo Bruto. Él entonces está amenazando a los reyes de Castilla y a los reyes de los otros territorios. Bueno, ya eran el mismo porque ya se habían unificado en la corona y solo a nivel de la corona los diversos territorios. Y está diciendo que el rey se tiene que atener a unas normas muy estrictas y si esas normas no son cumplidas, los súbditos del rey deben sublevarse contra él, tienen el deber político y moral de sublevarse en contra de la libertad y darle muerte. Daros cuenta que la teoría del tiranicidio lleva a que el libro de Juan de Mariana sí sea quemado en París, ¿no? Por el gobierno francés, pero aquí no. Y luego, andando los siglos, Juan de Mariana sirve de elemento teórico a los quienes, bajo el régimen nazi, organizan el atentado contra Adolfo Hitler en junio de 1944. Y este grupo, que era un grupo bastante numeroso, pues, y que decide poner una bomba a Hitler y a sus más íntimos colaboradores para librarse de ellos y salvar a Alemania del nazismo, pues ellos lo que aducen son los argumentos de Juan de Mariana en su libro De Rege. ¿A qué queda bonito esto? Es muy bonito, es precioso. Vamos a entender nuestra historia desde el punto de vista de lo positivo. Pero no solamente está eso, sino que escribe sobre la moneda de vellón, es decir, dice que el rey cuando malea la ley de la moneda está creando inflación y con eso está robando sus bienes y sus propiedades a sus súbditos. Y que esto es un robo, que el rey no puede hacer eso. Es decir, la moneda de la época, que era una combinación de plata y cobre, pues claro, cuando acuñaban el rey para darle más cuerda a la plata en un momento difícil, lo que hacía es que cada vez acuñaba moneda con menos plata y más cobre, es decir, que tenía menos valor intrínseco. Entonces se estaba provocando una inflación, esa moneda valía cada vez menos, los precios subían, y esto ¿a quién servía? A las arcas estatales, pero iba en contra de los intereses económicos de sus súbditos. Entonces Juan de Mariana, con mucha gallardía, lo defiende y le cuesta un año, bueno, un año de cárcel, ya siendo muy mayor, luego le liberan y tal, pero él lo hace. Y su libro sobre contra la adulteración de la moneda por el Estado es leído en todas partes. Entonces esto explica, estos tres ejemplos, podría poner docenas más de ellos, como en los siglos XVI y XVII e incluso todavía en el XVIII se podía discutir abiertamente, había muchas opciones, todo menos el dogma de la Iglesia. El dogma de la Iglesia no. Pero vamos, era un asunto que a la gente le importaba bastante poco. ¿No creéis vosotros que la gente, pues solo hay que leer el Quijote para ver hasta qué punto está libre de pensamiento religioso? Todos los personajes que aparecen allí pues hacen una reverencia formal a la Iglesia Católica y siguen adelante con sus cosas, con sus asuntos, con sus debates. Incluso podemos decir que el altísimo nivel de la cultura popular que se refleja en el Quijote, que ya es de principios del siglo XVII, indica que su raíz está en una sociedad donde la libertad era importante, y esto hay que entenderlo, donde era importante e incluso donde la lectura, el saber leer, la alfabetización también era importante, puesto que más de la mitad de la población de la península ibérica muy probablemente sabía leer. Por eso los libros de caballería, pues eran, en la época se hacían ediciones y más ediciones, puesto que la gente sabía leer, pero se leía colectivamente, no como ahora. Luego tenemos, bajando hacia abajo, pues desde el siglo XV, las rebeliones populares, que son formidables, la rebelión de los irmandiños, unánimamente considerada como la más importante rebelión popular en el siglo XV en toda Europa occidental, en la primera mitad del siglo XV, los remensas catalanes, las guerras remensas, que también es una forma de pararle los pies al poder de la corona de Aragón, es decir, cuidado, no pongáis más leyes, más normativas, no pongáis más impuestos, porque aquí estamos la gente catalana dispuestos a combatir por nuestras libertades. Luego está también los agermanats, o sea, las germanías del País Valenciano y de las Baleares, y las comunidades de Castilla, que empiezan ni más ni menos cuando las Cortes de Castilla se niegan a refrendar la petición que había hecho el rey Carlos I. Le dicen que no tranquilamente y luego se van a comer. Y le dicen que no y el rey allí se queda todo compungido, y así funcionaban las cortes medievales, es decir, aplican el principio de sobrecarta, hacen un texto y entonces a la petición de Carlos I
de entregar una cierta cantidad para, no se sabe qué guerra en Europa, pues ellos dicen no, señor rey, y ya está. Y luego él lo que hace pues es urde toda una conspiración para atacar a las cortes, pero las cortes eran el que eran las asambleas locales, los consejos abiertos, el derecho constitucionario, todo el régimen de democracia directa. Atención, digo democracia directa, que es muy contraria a la democracia parlamentarista y partidocrática actual, que es una falsa democracia. Pues entonces había en los territorios de la Corona de Castilla democracia directa, un grado elevado, no total, no completo, porque había instituciones del Estado, pero sí elevado. Esto es la verdad de nuestra historia y esto es lo que tenemos que defender, ¿no? Estaban los fueros, por ejemplo. ¿Cómo no encontrar en la negativa a la guerra ofensiva contra los indígenas americanos lo que se dice en muchos fueros territoriales sobre que no se puede hacer guerra ofensiva, que los naturales de tal territorio no podrán salir de su territorio a hacer la guerra más allá de 3 días y que luego tienen que volver? Guerra defensiva, sí. Si el territorio es invadido, entonces toda la población de allá se pone sobre las armas, pero esto es si el territorio que sea es invadido, no para invadir. Entonces, todo el debate que se hace por Fray Bartolomé de las Casas hay que relacionarlo con los fueros medievales, los cuales son una pequeña parte del derecho consuetudinario de la tradición alto medieval de defensa de las libertades y de las garantías para la persona. Esto es evidente, o sea, que esto no se diga, que no se tenga ni idea y no se vean a los fueros como estando detrás de este ponerse de parte de los pueblos indígenas de América y también en el caso de Filipinas, de Asia y en algunos casos de otros sitios, de África también, pues es no entender nada de nuestra historia. Claro, como hay historiadores especialistas y ellos tienen miedo de que el Estado les fiche como subversivos y antisistema, pues se callan. Pero bueno, solo hay que sacar a relucir estos fueros, estas normativas, estos reglamentos, no solamente en el norte de la península ibérica, sino también a los furos valencianos, los fueros valencianos, los reglamentos de gobierno en el Reino de Murcia, muchos reglamentos de gobierno en los 4 reinos, o mejor países andaluces. Pues todo esto hay que sacarlo. Algunos de ellos ni siquiera se han editado. Es tan vergonzoso y tan bochornoso cómo se falsea todo. Se podrían editar, por ejemplo, los reglamentos de gobierno y autogobierno de los 4 países andaluces, también llamados reinos. Podría hacerse. Yo creo que debería hacer. Y entonces entenderíamos muchísimo de lo que luego pasó y entenderíamos lo que es la guerra civil. Entonces, el otro elemento decisivo es la derrota del imperialismo musulmán. El imperialismo musulmán, que es traído por los reyes godos a principios del siglo VIII, insisto, ellos son los que traen como fuerza de policía para poner fin a la revolución popular en marcha a los invasores musulmanes. Ellos los traen directamente, una facción mayoritaria dirigida por los hijos del recientemente fallecido rey Bitiza. Estos son los hijos de Bitiza los que traen a los musulmanes. Entonces, ¿qué podré decir? Que la península ibérica es el único territorio del mundo que ha derrotado al imperialismo musulmán, que lo ha vencido completamente y que le ha expulsado. ¿Por qué sucedió esto? En los demás territorios no es así. En el norte de África, todo el norte de África pertenece a la cultura occidental, solo es el sur del Mediterráneo. Durante mucho tiempo formaba parte de lo que era la cultura latina, la cultura romana, lo mismo que Egipto, lo mismo que Siria. Todo esto formaba parte de Occidente, de la cultura occidental, o en el caso de Siria, del Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, de ahí es arrancado por la fuerza a partir de actos terribles de sangre, de violencia y de terror por el imperialismo musulmán en el siglo VII. Entonces, esto ha quedado así y así está ahora en el norte de África, pero en la península ibérica no sucede eso. No sucede eso. A partir de una lucha que dura siglos, el imperialismo musulmán es rechazado, vencido y expulsado con los criterios de defensa de las libertades, de imposición del comunal, del derecho consuetudinario, de la calidad autoconstruida de la persona, de la noción de persona como noción decisiva, categoría que no existe en el Islam. En el Islam no existe la noción de persona
ni existe la noción de libertad, solo existe la noción de teoría y la noción de persona dominada y sometida. Es decir, no existen estas nociones, como no existen otras muchas nociones, no existe la noción del amor, no existe la noción de la fraternidad, no existe la noción del trato entre iguales en los seres humanos. Eso es lo que se combate aquí durante siglos contra el imperialismo islámico y no una lucha religiosa que a la mayoría de la gente le importaba muy poquito en un bando y en otro. Era una lucha política y social, de cosmovisiones enfrentadas, de sistemas de valores y disvalores. Los valores para mí estaban en los pueblos libres del norte y los disvalores los tenían los musulmanes andalusíes, que eran una dictadura horrorosa y espantosa, en los cuales los seres humanos tenían que someterse ilimitadamente a una élite poderosísima de oligarcas, de jerarcas, de clérigos islámicos, que es los que tenían todo el poder. Así pues, aquí de nuevo encontramos realizada la frase de Tácito de un conflicto entre la libertas en los pueblos del norte y la dominatio en los pueblos sometidos al imperialismo musulmán árabe. Y entonces esto culmina con el triunfo de la libertad, ya en unas condiciones difíciles, puesto que desde el siglo XIII habían surgido claramente fuerzas liberticidas en el seno de los pueblos del norte, que eran las coronas, los reyes, los nobles y todo esto ya llevaban un tiempo, pero en el siglo XIII, XIV ya consiguen bastante poder. Pero quedémonos con el detalle, entre comillas detalle, el único lugar en el mundo donde el imperialismo musulmán árabe ha sido vencido y expulsado ha sido en la península ibérica. Por algo será, ¿no? Tendrá que haber una fuerza importante que nos permita explicar esto, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta para comprender la guerra civil llamada española de 1936-1939. Pero luego encontramos lo que es la clave de todo, que es la revolución bagauda, vascona, con una guerra de 13 años a mediados del siglo V, que es la que va a construir todas las estructuras de autogobierno que son propias de los pueblos peninsulares y luego del resto de los pueblos europeos en lo que es la revolución alto medieval. En otros pueblos europeos no es alto medieval, sino simplemente medieval. Bueno, pues aquí es donde aparece el comunal, el concejo abierto, el derecho pirenaico como derecho consuetudinario, la persona como noción y categoría central, la ausencia de sexismos y de patriarcado o de cualquier otra manera de discriminar a un sexo en función de otro, la convicción de que la vida humana se define por valores y metas morales y no por intereses o por fuerza o por conquista o por dinero o por bienestar económico, que esto es una gran revolución que realiza en el oeste de Europa los ideales de Sócrates y de la filosofía cínica griega, y entonces todo esto se realiza en contra de los imperios que había en Europa, a los que derrota al imperio de los francos en la batalla de Roncesvalles, derrota al imperio visigodo, al estado visigodo en numerosas ocasiones, de tal manera que el imperio visigodo cae porque no es capaz de vencer la rebeldía vascona, y luego después derrota al imperio musulmán, el más correoso de todos, el más difícil de vencer. Y finalmente, para terminar este periodo, pues tenemos que ver la revolución de los celtas de Iberia, que hablé de ella anteriormente, en la cual, pues en Iberia, en península ibérica, pues hay una reacción contra Tartesos, contra el primer estado que se forma en el suroeste de la península ibérica por la influencia de los fenicios. Los fenicios y algún otro pueblo del este europeo pues crean estructuras estatales por primera vez en Europa, hacia el año quizá 1400 antes de nuestra era, y claro, como esas estructuras son esclavistas, todas las estructuras de la antigüedad lo era, y ahora sigue siendo esclavista el Islam, pues entonces se avanzan hacia el interior de la meseta para conseguir esclavos, pero aquí hay una reacción de los pueblos de la meseta que crea la revolución celtíbera, que se basa también en la categoría de la libertad y las libertades. Recuerdo un historiador castellano que ya nadie lee, pero que yo sí leí hace mucho, que decía que los dos grandes momentos del pueblo castellano, aunque es mucho decir, claro, el pueblo castellano aparece en el siglo VIII, pero bien,
el pueblo castellano en sus antecedentes es la celtiberia y las comunidades de villa y tierra. Esto tiene mucho de verdad porque ambas se hacen teniendo la libertad y las libertades como guía y referencia. Y la constitución de una sociedad moral. Hay que leer los textos de los historiadores romanos y de algunos griegos como Polibio, lo que dicen de la sociedad celtíbera, la admiración que las crea, incluso cuando la combaten con las armas en la mano, puesto que el mismo Polibio había venido aquí con los escipiones y había sido uno de los que había combatido a los celtíberos. Pero él veía con admiración la calidad de la persona, de la celtiberia, del individuo, su dignidad, su grandeza, sus libertades, su manera de vivir, su manera de estar y su manera de ser. Y él cuenta estas cuestiones y también lo cuentan otros historiadores. Esto es un gran hallazgo, pero como ya hemos llegado muy lejos desde la Guerra Civil, puesto que nos situamos en la primera edad del hierro, en el año 800 a 600 antes de nuestra era, lo dejamos aquí. Pero si no hacemos este repaso de nuestra historia, de la historia de los pueblos ibéricos, no podemos comprender cómo se llega a la guerra civil. En mi siguiente intervención hablada trataré de los antecedentes inmediatos, que también son interesantes.